por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aleluya. ¿Qué había pensado hacer Saúl? Tomar de los carneros más gordos. Y le dijo, para sacrificarlos a Jehová. Se excusó diciendo, es que el pueblo perdonó, es que el pueblo escogió, es que el pueblo. Mire la intención que él le dijo, es para Dios. Pero lo hizo en desobediencia. Y voy a decírselo esto y que el Señor nos guarde a nosotros. El Señor no va a recibir jamás nada cuando haya pecado de desobediencia, cuando haya pecado de rebelión. Es en vano. Aquí se lo dijo. Y es semejante, le dijo, a pecado de adivinación. Es una rebelión contra Dios. Amén. Todo pecado de desobediencia es rebelión. Como el ángel rebelde que se rebeló contra Dios. Como Adán y Eva desobedecieron, hermano. Se rebelaron contra la autoridad de Dios. Y tanto el ángel rebelde y todos sus demonios fueron expulsados del paraíso. Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Y estoy más que seguro, hermano mío, que así el Señor, lo digo esto con temor y temblor, hermano, va a expulsar de su reino a todos aquellos que desobedecen su palabra. Amén. Quiere el texto, se lo acabo de parafrasear. Apártense de mí, hacedores de maldad. Que hiciste milagros, que hiciste sanidades, que profetizaste, que echaste fuera demonios. Pero en el fondo que había en esas vidas, pecado de desobediencia, rebelión contra Jehová. Tenemos entonces, hermano, que cuidar nuestra casa y de verdad pedirle al Señor que nos ayude. Pero más bien, ¿sabe cuál creo que debe ser nuestra oración? Señor, quiero ser un hombre o una mujer, quiero ser un siervo de Dios que viva, que aprenda obediencia. Está escrito, hermanos míos, aún del Señor Jesucristo, que por cuanto todo lo que padeció le sirvió para aprender obediencia. ¿Se recuerda de ese texto bíblico? Y aprendió y se sometió
se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, se sometió a la voluntad de Dios, llegó al extremo de decirle: si es posible, pase de mí esta copa de sufrimiento, mas no se haga como yo, sino como tú quieres. Aprendió obediencia, se sometió hasta lo sumo, y por medio de esa obediencia fue exaltado hasta lo sumo, y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Se sometió, escuche bien esto, hermano mío, a la autoridad de Dios su Padre, y Dios lo exaltó a la máxima posición de autoridad en el universo. Porque como dijo alguien, nadie puede ejercer autoridad divina si no ha aprendido a someterse a la autoridad divina. Aleluya. ¿Y cuál es el intento del maligno? ¿Sabe cuál es? Provocarnos a la desobediencia. Amén. Provocarnos a la rebelión. Porque él sabe, el diablo sabe, que los rebeldes y los desobedientes no entrarán al reino de los cielos. Amén. Así que prioridad, prioridad. Jehová le dijo: se complace Jehová en todo lo que has hecho, cuando en tu corazón ha habido un pecado de desobediencia. Mejor es obedecer. ¿Se recuerda? El obedecer es mejor que cualquier cosa. Es obedecer. Así que, amados hermanos, si hay algo que tenemos que hacer, es revisar nuestro corazón, revisar nuestro grado de obediencia, revisar cada mandamiento, revisar lo que Dios quiere que hagamos, y sin demora alguna, y sin dilación, y sin excusas, Amén. y sin pretextos, Aleluya. arrepentirnos de todo aquello en lo cual hayamos caído en rebelión. Esa palabra, generalmente no asociamos el pecado de desobediencia con la rebelión, que eso es. Pero aquí este texto nos encarga de hacernos entender. Entonces, hermano mío, tenemos que aprender a obediencia, Amén. aprender a obedecer en todas las áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, vamos a hablar, hermanos, necesariamente tenemos que hablar de algunos aspectos que nos cuestan. Por ejemplo,
al esposo a amar a su esposa y no ser áspero con ella. Aleluya. Al esposo. Veamos a la esposa. Sujetarse a su esposo. A los hermanos. Sujetarse a la autoridad de la iglesia. O al cuerpo que administra la iglesia, dirige la iglesia. ¿Y cuántas veces, hermanos míos, cuántas veces somos expertos como la Eva? ¿Se acuerdan de Eva cuando le dijo, la serpiente me engañó? ¿Y qué le dijo Adán a Dios? La mujer que me diste. Y así siempre estamos buscando la manera de disculparnos a nosotros mismos. Yo les he contado de una, no voy a decir ya hermana porque creo que no es hermana en Estados Unidos, llegó a decirle a mi esposa que yo me voy a sujetar a ese, así, a ese. ¿Y qué dijo el marido? Y yo voy a amar a esa. ¿Y los hijos qué dicen? Sujetarme a lo que dice mi papá, si es que le dicen papá o le dicen mamá. ¿Qué quieren hacer? Lo que les da la gana. Todo el mundo quiere, rompiendo el principio bíblico, rompiendo el principio básico de la autoridad. Y sobre todo cuando el que está en autoridad no la ejerce como debe ser. Aleluya. Ya le dije, como aquella mujer que dice, no, yo no le voy a hacer caso a este, yo no le hago caso, porque es aquí, porque es allá, por esto y lo otro. ¿Y qué dice el marido? ¿Y cómo? A esta, si es así, 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 así. Hubo un rey que nos enseña una gran lección. Se mantuvo respetando la autoridad de este rey, de Saúl. Saúl ya vimos que había caído en desobediencia. El Señor le había tildado prácticamente de ser un rebelde. Le había dicho que por cuanto desechaste la palabra de Jehová o desobedeciste la palabra, Jehová te ha desechado para que seas rey. Y aquí en este contexto fue que Samuel le dijo, Jehová se ha buscado, ¿cómo le dijo? Otro mejor que tú para que sea rey. Y ungió el Señor, este mismo profeta Samuel, ungió a David. Así que en un momento determinado, Saúl seguía ejerciendo la autoridad política, pudiéramos decir así, la autoridad sobre la nación, pero David ya había también recibido la autoridad, la unción divina. Pero ¿sabe qué es lo impresionante de David? Nunca quiso sobrepasar la autoridad del rey Saúl, aunque había caído en desgracia y bajo maldición. Tuvo la oportunidad, David tuvo la ocasión en dos oportunidades de haberlo matado. En una de ellas, según recuerdo, cortó una orilla del manto. En otra creo que le quitó la lanza y la vasija. Pero dijo estas palabras: líbreme Jehová, líbreme Jehová de tocar. ¿A quién? Al ungido de Jehová. Y cualquiera pudiera decir, pero ya Dios te ungió, ya sos mejor que Saúl, acabalo y toma el trono, toma la autoridad.
Pero él sabía que la autoridad recibida de lo alto no era para destrucción, no era para matar a su prójimo. Él sabía esperar el momento. El Señor se encargaría de aquel rey, y así sucedió. Hay un principio básico de autoridad, y aquí que vemos en David, se sometió a la autoridad de Dios. Ya había sido ungido, sí. Ya había sido proclamado como nuevo rey, sí. Pero él sabía y supo mantenerse bajo la autoridad divina hasta que llegara el tiempo en que el Señor le iba a dar el trono. Qué diferente es Satanás. ¿Sabe lo que hace Satanás? Quería arrebatar, subiré al trono y seré como ese Dios. Obviamente, ¿cuál era su intención? La intención de Satanás: subir al trono, quitarlo de ahí, sentarme en el trono, ser semejante en autoridad y en poder como él. Pero qué diferente es Cristo, precioso Cristo. Amén. El diablo le ofreció todo el poder del mundo. El diablo le ofreció toda la autoridad y le dijo: si postrado me adoras, yo te daré todo lo que a mí me ha sido dado. Aleluya. Tendrás poder, tendrás autoridad, tendrás riqueza, tendrás gloria de los hombres. Todo te lo doy. ¿A costa de qué? ¿De rebelarse contra Dios? Escuche esto, hermano mío. Si Cristo hubiera